El Señor Jesucristo le bendiga. ¿Por qué no saluda a usted, su hermano, y le da la bienvenida? Amén. Qué bueno es venir a la casa de Dios. Amén. Vamos a orar. Si usted tiene alguna petición especial, sea usted levantando la mano al Señor Jesucristo. Vamos a hablar primero con el autor de esta eterna palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, cuán agradecidos estamos, Señor, por tu bondad, tu misericordia y tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque desde que entramos por estas puertas, Señor, tú quitas todo peso de culpa, Señor. Tú quitas toda cosa incorrecta, Señor. Tú quitas toda tristeza, toda amargura y toda desilusión, Señor. Y podemos conectarnos contigo al grado, Señor, que nos sentimos en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor. Padre, como meditaba en el cuarto, Señor, lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, como dijo esa mujer de color, yo no debería ser la persona que soy, porque antes ella era otra persona, pero cuando te conoció a ti era diferente. Ella había avanzado un poco más hacia ti, Señor. En esta noche queremos eso, Señor, avanzar más cerca de ti, de lo que hemos entrado, Señor. Poder saber, Señor, cuál es la vida eterna, Señor. Poder saber, Señor, qué clase de vida nos has dado, Señor, y poder, Señor, reproducir esta vida eterna, Señor. Padre, toma el control de todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, por ver a estos jóvenes también, Señor, que se paran, Señor, y pueden, Señor, alabarte y glorificarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de tus pequeñitos, Señor. Oramos por nuestro pastor donde quiera que esté, Señor. Sé tú con él y su familia, Señor, que él pueda descansar, Señor, que en su cuerpo, Señor, él tenga energía, Señor, y en su espíritu también, Señor. Asimismo, Señor, si hay alguno, Señor, que está caído, seas tú levantándole, Padre. Si hay alguno que está enfermo, que salga sano, Señor. Y si hay alguno que está lejos de ti, que tú lo puedas hallar en esta noche y se pueda ir con vida eterna, Padre. En nuestra oración y nuestro ruego, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos, el capítulo 63, del verso 1 al verso 5. Cuando lo tengan, me dicen amén. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Henry David Herrera Peralta. Soy un joven que ha decidido seguir al Señor Jesucristo. Ahora asimismo saludamos a los que nos ven por internet, a nuestros amigos en Canadá y a cada uno, que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Salmos capítulo 63, del verso 1 al verso 5. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Amén. Pueden tomar asiento. El mensaje para esta noche es vida. ¿Cómo se llama el mensaje? Amén. Ahora, el profeta de Dios dice de esta manera: ahora, aparentemente no hay nada mejor que la vida. Amén. Ahora, en esta noche yo quisiera hablar qué es vida. ¿Qué clase de vida tiene usted y qué produce usted? Amén. Ahora, aparentemente no hay nada mejor que la vida. ¿Qué pudiéramos valorar en esta noche, que fuera mejor que la vida? Pero David dice: mejor es tu misericordia que la vida. Para mí, ahora, entonces, nos causa curiosidad la palabra vida. Vea lo que dice el profeta. Dice:
la palabra vida en sí ha de tener un significado compuesto. Ha de significar como una cosa. Vida en sí misma significa una existencia. ¿Amén? Ahora, yo quisiera traer a la escena un cuadro. Cómo Dios creó las cosas, cómo las trajo a vida. ¿Amén? A existencia. Así que, ¿cuánto les gustan los viajes? ¿Sí que ustedes me quisieran acompañar en un viaje? Dice así el profeta. Regresemos a 100 años, millones de años, antes de que existiera una estrella, una luna o algo en el mundo. Hubo un tiempo que no había nada. Y la eternidad ya estaba en la nada. ¿Amén? Lo leeré otra vez. Hubo un tiempo en que no había nada aquí. Y la eternidad ya estaba aquí. Y esa eternidad era Dios. Él estaba en el principio. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Este estaba en el principio. Amén. Bien, acerquémonos aquí a la orilla de este barandal de la eternidad y miremos estas cosas acontecer. Pero fíjense, no había nada. Era solamente espacio. No había luz, no habían tinieblas, no había nada. Se miraba como que no había nada, pero allí estaba ese gran ser sobrenatural. Jehová Dios, que estaba cubierto de todo, cubriendo todo espacio y todo lugar y todo tiempo. Eso es todo y es por Él y por todos los siglos. Él es el principio de la creación. Ese era Dios. No se podía ver nada, no se podía oír nada, ni siquiera el movimiento de un átomo en el aire. No había ninguna molécula cuando Dios había creado los cielos y la tierra. No había nada. ¿Amén? Ahora fíjense, después de un ratito yo puedo observar, yo pienso en una que puedo ver una lucecita saliendo de él. Esta lucecita sagrada empieza a formarse, un pequeño halo, algo así. Ustedes lo pueden solo ver con ojos espirituales. Pero miren ahora, mientras estamos mirando y toda la iglesia está parado junto allí en este enorme barandal, observando lo que Dios está haciendo. Bien, decimos que nadie ha visto a Dios. Ahora, la siguiente cosa que empezamos a ver por medio de estos ojos sobrenaturales es que una lucecita blanca formándose allá. ¿Qué es? Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia como el Logos, el ungido, la unción. Y cuando estaba diciendo, la parte de Dios empezó a desarrollarse para los seres humanos. Pudiera tener una idea de lo que es eso. Ahora, esta pequeña lucecita comenzó a moverse. Eso era la palabra de Dios. Bien, Dios mismo dio a luz a este hijo, lo cual fue antes de que hubiera hecho un átomo. Quiere decir que hubiera sido el aire o un átomo. Bien, Jesús dijo, glorifícame, Padre, con la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Allá en el principio. ¿Ven? Bien, entonces este pequeño halo allá atrás, decimos que no podíamos ver nada, pero por medio de estos ojos espirituales podemos ver este pequeño halo. Ese es el Hijo de Dios, el Logos. Puedo verlo jugar con toda la eternidad como un niño pegado a la puerta del Padre. Amén. Su creatividad y su imaginación, él empieza a pensar las cosas que él va a crear. Y puedo escucharlo decir, sea la luz.
Amén. Él puso todas las cosas, Él hizo todas las cosas, todos los animales, las aves, las abejas, los monos y todo lo que era. Él lo puso aquí en la tierra. Amén. Y cuando lo dijo, un átomo estalló y el sol vino a existencia. Cuando Él dijo, sea la luz, un átomo estalló y vino a existencia. Amén. Ahora, después habló y vinieron las aves de los cielos. Después habló y vinieron los peces del mar. Vinieron a existencia. Pero yo quiero ver cómo Él trajo al hombre. Amén. Ahora, estas cosas, Él puso a todos los animales, las aves, las abejas, los monos y todo lo que era. Y lo puso todo en la tierra. Y entonces Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. ¿Quién era? El Padre y el Hijo. Ahora, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Ahora hago la pregunta, ¿estaba usted allí? Por eso vamos a mirar qué clase de existencia tiene usted. ¿Cómo recibe usted esta vida? Porque la vida es existencia. Amén. Hagamos al hombre a nuestra propia imagen. Bien, si el hombre, ahora vayamos a la escritura. Génesis 2:7. Amén. Ahora, Dios había hablado y había venido el hombre a hacer ¿qué? A imagen y semejanza de él mismo. Así que lo creó un espíritu. Ese es el primer hombre, dice el profeta. Pero vamos a leer el segundo hombre. Amén. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él, en su nariz, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, yo hago la pregunta, ¿qué clase de vida Dios sopló en Adán? ¿Una vida humana? Una vida eterna. Esta existencia fue entrada en Adán. Adán estaba muerto. Adán era un árbol. Pero cuando Dios sopló el aliento de vida, el aliento de existencia, entró en Adán. Y Adán llegó a ser el Dios de la tierra. Dios era el Dios del cielo, pero Adán era el Dios de la tierra. Por eso cuando dijo, hagamos, él era, ahí dice la escritura, leámosla. Amén. Génesis, ya les digo, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, Señor significa gobernante. Adán tenía la verdadera vida. Adán podía decirle al árbol, árbol, ven, hazme sombra. Y el árbol se desarraigaba y le hacía sombra a Adán. ¿Por qué? Porque Dios en el principio había dado el germen de vida. Le había dado que la existencia, así como lo habló a él, Adán tenía las características de su padre. Por eso la vida eterna es la existencia en usted. Amén.
Ahora Adán podía decirle al pajarito, pajarito, ven, cántame. Y venía y le cantaba. León, sé mi almohada. Y el león se echaba y era la almohada de Adán. Ahora usted vaya, dígale a un león, sé mi almohada. Él le va a decir, sé mi almuerzo más bien. Amén. Dice, ahora, Dios sopló aliento en la nariz de Adán y él llegó a ser un ser viviente. ¿Pero qué quiere decir soplo? Soplar. Despedir una persona el aire por la boca, estrechándola con los labios. O sea que lo que ustedes están recibiendo es aire. ¿Cómo así, hermano? Cada palabra viene con aire. Cuando estamos cantando, sale aire, sale aliento. Por eso Dios lo que hizo fue darle aliento a Adán. No fue una vida humana. Todo lo que había hecho Dios era eterno y es eterno. Así como le ha dado a usted un nuevo nacimiento y eso es eterno en usted. Ahora dice, ¿qué significa ser? Cualquier cosa animada, cualquier cosa que se anima, vida o existencia. La escritura dijo, cuando Dios sopló en Adán, llegó a ser un ser viviente. Pero la pregunta es, hermano, ¿y Adán no murió? Sí. ¿Cómo así? Es que en el cuadro tan grande que tenemos, hay alguien que ha manchado el cuadro. Y eso es el deformador, el enemigo. Dice el profeta en el poder de Dios para transformar. Cuando Satanás cayó a la tierra, él quería desenterrar una florecita. Quería adquirir la vida, la existencia, pero él no puede. Porque el Satanás no puede crear. Los únicos que crean son usted y yo. ¿Cómo así, hermano? Sí. Cuando usted nace de nuevo, usted tiene la existencia de Dios, la propia vida de Dios. La vida de Dios está en usted. El hablar de Dios está en usted. El mirar de Dios está en usted. ¿Sabe qué hizo el enemigo? Como no pudo tomar esa existencia de la florecita, hizo otro aliento. ¿Cómo así, hermano? Hay dos alientos en la tierra. Uno es el del enemigo, él es el príncipe del viento, Efesios 2:2. Y el otro es Dios, el que da el aliento de existencia. Amén. Ahora, dice, pero recuerden, antes de que Adán muriera, Dios ya había provisto un cordero. Para mí, Henry Herrera, ese es el segundo aliento de Dios. El primero lo hizo a existencia y lo puso en el Edén. Pero cuando Adán pecó, ¿dónde estaba? Estaba con miedo, estaba escondido. Amén. Cuando Dios se dio cuenta de su hijo, estaba perdido, que estaba separado de él, que ya no había unidad, que ya no había existencia, Dios proveyó el cordero. Ahora, dice el profeta en el mensaje, la crueldad del pecado y lo que costó quitarlo de nuestras vidas. Cuando Dios vio y sacó a su hijo, le dolió a él eso, ese halo en el principio retornó y entró en el corazón de Dios.
Y Dios pudo expresar otro aliento y dijo, amor. Amén. Pero recuerden, antes de que Adán muriera, él tuvo un cordero que lo redimió a él. Aleluya. Aquellos que él antes conoció, a estos también llamó. Él tomó un cordero para redimirlos. Él fue el tipo. Adán cayó. Entonces el cordero fue provisto para Adán. Porque ya en su nariz había Dios puesto el aliento, el Dios eterno. Él llegó a ser un alma viviente. Él era el Hijo de Dios. Ahora, lo que hizo el enemigo y lo que está haciendo es colocar un gas, un aliento venenoso. Y el profeta lo llama amuya. ¿Qué es eso, hermano? Dice el profeta. Esta palabra africana significa el viento, una fuerza no vista. Los animales respiran amuya. Ahora dice, ¿cómo así, hermano? Y lo que Dios hizo en el Edén, solo se lo dio a Adán. Especialmente fue la existencia para Adán. O si no, los animales tendrían también alma. Los animales no tienen alma, tienen cuerpo y espíritu. Pero Dios hizo al ser humano tripartido. Cuerpo, espíritu y alma. Pero en el alma Dios iba a colocar algo especial en usted. Y eso es la existencia de Él en usted. Dice, los animales respiran amuya, los pecadores respiran amuya. ¿Qué hizo Satanás en el principio cuando él entró en el huerto del Edén? Él no podía desenterrar esas semillas, él no podía destruirlas, pero él sí las roció con un veneno. Ese veneno tiene dos elementos químicos: incredulidad y civilización. Cuando Adán fue rociado con ese gas, ese aliento venenoso, él llegó a tener una vida humana. Ya no podía hablar las cosas a existencia. Ya no podía decirle, árbol, hazme sombra. Comenzó a entrar en una vida humana. Comenzó a entrar la enfermedad. Ahora usted dice, ¿qué vida es esa? La que afuera todo el mundo dice cuando puedo ver al hombre en la cantina tomando. Dice, yupi, esto sí es vida. Esa no es la verdadera vida. La verdadera vida es la existencia de Dios en usted. Es que usted lo ha salvado Él a usted. Adán comenzó a saber cómo los árboles ya no crecían y eran eternos, cómo las rocas se partían, cómo todo animal caía con él, cómo entró la enfermedad, cómo entró el cáncer, la úlcera y todas estas enfermedades, porque el hombre respiró ¿qué? Otro aire. Lo desconectó de Dios, lo sacó del círculo. Dice el profeta, el círculo significa eternidad. Cuando usted recibe existencia, usted se une al círculo de Dios. Lo eterno es continuo en usted. Así que Dios proveyó el cordero, acuérdense. Y el tercer aliento que Dios dio fue aquel día en el Calvario. Leámosla. Mateo 27.
Mateo 27, del 45 al 50. Amén. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante corrió uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó la vida eterna. Dice, esa es la razón que es totalmente imposible que cualquier persona sea salva fuera del nuevo nacimiento. Porque los hombres nacen del Espíritu de Dios y llegan a ser la parte de Dios. Su existencia es eterna como Dios es eterno. Amén. Ellos nunca pueden perecer. Usted nunca puede perecer. Amén. Jesús dijo: nadie puede arrebatarlos de mi mano. Ellos son del Padre divino. Y no hay nadie que pueda arrebatarlos o separarlos, porque ellos son parte de Dios. Yo tengo amigos, muchos lectores de la Biblia, que toman el griego y el hebreo y lo llevan por toda la Biblia, pero yo tengo que tomar la palabra y investigarla. Ahora dice el profeta, y yo me doy cuenta que cuando Él les dijo: yo les doy a ellos vida eterna, viene de la palabra Zoe. Zoe es Dios, la propia vida de Dios. Entonces, tan seguro como participamos de Zoe, nosotros llegamos a existir eternamente. Por lo tanto, al participar de la parte de Dios, llegamos a ser bendecidos y salvos eternamente. Nosotros llegamos a ser la parte de Dios en la tierra. ¿En la qué? Si ustedes se fijan, de esa manera regresamos al principio con Dios. Allí nosotros nacemos de nuevo, no de carne. Nacemos de nuevo, no de sangre. Porque en la sangre está la vida. En la sangre está la existencia. Toda persona que recibe aquel día en el Calvario recibe la existencia de Dios. Amén. Ahora dice el profeta: experiencia personal con Dios. Con frecuencia he pensado que si Dios estuvo dispuesto a morir por sus enemigos. Ay, ¿cómo así, hermano? ¿No fue por sus amigos? Mi pregunta es, si usted tiene existencia, cuando su hermano cae, ¿usted por qué no lo cubre? ¿Cómo así, hermano? Porque usted no le da existencia. Volveré a leer. Con frecuencia he pensado de que si Dios estuvo dispuesto a morir por sus enemigos. Vida eterna es vivir para otro. ¿Cómo me agradó el miércoles? Vida eterna es para vivir, no para mí, para el hermano.
Si mi hermano está desprotegido, porque no hace lo que el Padre Celestial hizo con usted. ¿Qué hizo, hermano? Adán estaba desnudo, tenía miedo, estaba en pecado. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo así, hermano? Él no cubrió el pecado. Él cubrió fue a su hijo. Él le dio existencia. Porque aquel día en el Calvario da existencia al pecador, al que está lejos, al que está enfermo. Si mi hermano cae porque yo no proveo existencia a él. ¿De dónde saco el pensamiento de ahí? Con frecuencia he pensado que si Dios estuvo dispuesto a morir por sus enemigos para salvarlos del infierno, si yo tengo existencia, ¿por qué no la puedo producir? Hermano, es que solo al hermano porque me cae bien. Dice el profeta y tengo el extracto. Vida eterna es para el que lo va a matar a usted, para el que habla mal de usted. Si yo tengo existencia, ¿por qué no hacer lo mismo que hizo aquel día en el Calvario? Yo me constituía enemigo de Dios, dice la Escritura. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Extendió la existencia para mí. Para salvarlos del infierno. A quienes le remitieres los pecados. ¿Qué es remitir? Olvidar. Si su hermano está caído, porque usted no le da existencia. Dice el profeta, vida eterna es darle a usted darle a la persona que lo apuñala a usted por la espalda. ¿Cómo así, hermano? Entonces yo me puse a pensar, me van a apuñalear, tengo que estar pendiente. No, es para el que dice, hermano, imagínese, si supo la que hizo Henry la otra vez. Si le contara la que hizo Henry la otra vez. Después voy y lo saludo normal. Hermano, Dios le bendiga, y el hermano me saluda normal. Perdón, ¿tiene usted existencia? ¿Qué clase de aliento expresa usted a su hermano que está caído? No es tolerar el pecado. Si alguno devolviere el alma, dice la Escritura, de una persona que está en pecado, cubrirá multitud de pecados. Leeré otra vez. Con frecuencia he pensado que si Dios estuvo dispuesto a morir por sus enemigos para salvarlos del infierno, ciertamente estarían dispuestos a sanar las enfermedades de sus hijos. ¿No lo creen ustedes? Si Él tiene tanto cuidado de sus enemigos. Yo no saludo al hermano. Cuando viene el hermano por la otra acera, yo me paso a la otra acera. ¿Qué dijo? ¿Alguien escuchó la cita del día de hoy? Ahí lo dijo claro el profeta. No, es que el hermano me cae mal. Espere que lo vea. Espere que lo vea. Espere, se la voy a hacer. No se enoje. ¿El Señor Jesucristo se enojó con usted cuando usted vino pecador? ¿El Señor Jesucristo se enojó con usted cuando usted mintió? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Perdónalos
Padre, porque no saben lo que hacen. Póngase usted de pie. Ahora, lo primero que quiero decir es que Jesús no vivió para sí mismo. Su vida fue dedicada a los demás. Eso perfectamente es vida eterna. Cuando usted dice que va a la iglesia y hace cosas buenas, eso está bien. Pero cuando usted vive una vida para sí mismo, usted no tiene vida eterna. ¿Es que voy a vender todo? No, tampoco, tranquilo. No se vaya al extremo. Dígame, ¿usted ha orado por los que se han ido? ¿Usted ha orado porque el que está enfermo? Somos una familia. Si mi hermano está en pecado o está mal o lo que tenga, yo en vez de hablar mal, ¿por qué no lo entro al círculo de la existencia y oro por él? Si veo que está haciendo algo equivocado, lo llamo en secreto. La otra vez te vi haciendo tal y tal cosa, ¿es cierto? Él me tendrá que decir sí o no. No es meterse en los problemas de los demás. ¿Me hago entender? Leeré otra vez. Cuando usted vive su vida para sí mismo, usted no tiene vida eterna. Vida eterna es vivir para los demás. Probó eso cuando Él vino como el Cordero de Dios. Él vivió y tuvo una vida eterna. ¿Por qué no vivió para sí mismo? Él vivió para los demás. Y usted recibe vida eterna. Recibe vida eterna. Ahora, alguien puede decirme, ¿cómo puede usted tolerar que le digan y lo ofendan con todos esos apodos? Uno ya no vive para sí mismo. Uno vive para los demás, para poder redimir al hombre que lo está ofendiendo. Todavía me faltan 2 hojas, pero voy a terminar acá. El problema con eso es que la iglesia se ha olvidado que son hijos e hijas de Dios. Hermano, usted tiene el poder para traer las cosas a existencia, no en su plenitud. Tiene las arras, tiene la manera de cómo crear una atmósfera. Usted me podría preguntar, ¿usted ya lo hizo? Lo hice ayer. Me llamó una prima, me dijo, su abuelo, otra vez el abuelo. Imagínense que le dio otra vez otro preinfarto, está en el hospital. ¿Yo qué hacía? Y tenía que irme para un lugar en Soacha. Señor, ayúdeme. Y algo me dijo, tranquilo, di la palabra. Llegué al lugar y solo hice la oración. Señor, así como el romano le dijo al Señor Jesucristo, no soy digno de que entres en mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Yo digo en el nombre del Señor Jesucristo que mi abuelo sea sano y que digan todo está bien. Llamé hoy por la mañana, le dije, abuela, ¿cómo está el abuelo? Mijo, imagínese, otra vez vi la mano de Dios. Otra vez los médicos le buscan por aquí, le buscan por allá, pero no tiene nada.
si eso lo hace a distancia, ¿cómo lo hará cuando estamos unos con otros? Porque es difícil. Entregue usted, ¿qué? Lo que usted tiene, hágalo a un lado, lo suyo. ¿No lo hizo el Señor Jesucristo? La verdadera vida eterna es vivir para otro. Oremos. Con frecuencia me he preguntado cómo me sentiría si pudiera tener el privilegio de sostener en mi mano, ya sea en una copa o en un vaso, 2 gotas de la sangre literal del Señor Jesucristo. ¿Qué haría yo con esas 2 gotas de sangre literal del Señor Jesucristo? ¿Qué haría yo? Yo creo que me las llevaría al corazón y las sujetaría fuerte y yo lloraría. Pero ustedes saben, ante la vista de aquel, tengo aquí a la vista lo que Dios compró con esa sangre. Yo tengo algo mayor que esas 2 gotas, y eso es los redimidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, cuán agradecido estamos, Señor, por tu bondad, tu misericordia y tu gracia, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa existencia, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos cuál es la verdadera vida eterna, Señor. La verdadera vida, Señor, no es venir a la iglesia y cantar música, Señor, o ser un asistente, Señor, o pagar los diezmos y las ofrendas, Señor. No, Padre, eso está bien, Señor, pero la verdadera vida eterna es cuando yo me preocupo por mi hermano, cuando yo puedo brindar esa oración, cuando yo puedo meditar dónde está mi hermano, Señor, cuando yo puedo, Señor, desplegar esa vida eterna, Señor, y que otro sea feliz. Oh Padre, si todos nos uniéramos, Señor, si todos pusieran las manos los unos sobre los otros y pudieran orar los unos por los otros, Señor. Padre, yo sé que estás aquí en esta noche. Tú nunca dejarás a un hijo avergonzado, Señor. Yo nunca digo estas cosas para regañarlo, Señor. Tú lo has puesto en mi corazón. Yo no tengo culpa, Padre. Pero, Señor, yo quiero en esta noche, Señor, que ellos se den cuenta que son una familia. Estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre, yo no sé cuál es la necesidad de mi hermano, Señor, pero yo sé que tú respondes a la necesidad. Yo no sé en qué problemas estén ellos, no sé qué enfermedad tenga, pero Padre, tú todavía eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. El Dios inmutable, el Dios que nunca cambia. Padre, ayuda a cada uno y que sepa que tiene existencia en su corazón. La verdadera vida es cuando yo puedo darle existencia al que habla mal de mí. La verdadera vida es cuando yo puedo hacer a un lado mis pensamientos y pensar porque está a mi lado. Padre, como pensaba en una joven cuando la vi por internet. Su madre murió hace días y yo pensaba en esta joven. Ella se veía diferente. Yo decía, oh Señor, yo solo despliego esa existencia y que la alcance a ella, que la abrigue y que la haga recordar dónde de ella salió, cuál es la casa verdadera, cuál es la vida eterna y que ella vuelva a casa. Eso es vida eterna, Señor. Pero muchas veces las personas no tienen vida, tienen religión. Señor, cambia nuestra manera de pensar.
Cambia nuestra manera de hablar y de expresarnos. Que podamos hablar como tú, que podamos pensar como tú, que podamos vestirnos y expresar como tú te expresas, y que podamos traer esa vida eterna a otro. En nuestra oración y nuestro ruego, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.